todos. Estamos aquí en la ilusoria sexta conexión, ¿verdad? Sexta, sí. Sexta conexión, si hemos puesto otra cosa ya lo corregiremos. Muchas gracias. El capítulo 2. Gracias a todos, bienvenidos, bendiciones, todo el amor para todos. Es un honor compartir este camino de vuelta a casa. Vamos a estar estudiando el capítulo 2, por el que vamos, para comenzar con el punto 7, causa y efecto. Estamos en el intensivo de Fuerteventura, siendo acogidos aquí amorosamente en la ilusión, bella ilusión de Pájara, con nuestra Santa Hermana Victoria, Santa Gloria Esperanza Gutiérrez, gracias, Santa Glorita Linda, Hermanita Milagrosa, hermanos todos, Santa Alejandra Aguirre, gracias, ahí tenemos también a Santa Victoria, Santa Julia y yo estamos a un lado de la cámara y Santa Victoria parece estar al otro. Ahí tenemos a Santa Victoria en todos los ilusorios terminales. Gracias, Buenas tardes, gracias. bendiciones, santos hermanos, gracias por estar ahí. Igualmente. Estamos aquí con la intención de ser útiles y de sanar sanando. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias a todos, felices de este compartir amoroso. Muy bien, pues vamos a continuar haciendo primero siempre esta maravillosa invocación de la página 30, 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Sanchema Coloma, aquí seguimos enganchados a la verdad y a la felicidad. ¡Yupi! Claro que sí, que viva ese jolgorio, que viva esa fiesta de Dios, ¿verdad? Muy bien, pues allá vamos, Santa Julia. Comenzamos con el epígrafe 7, causa y efecto del capítulo 2, de la separación y la expiación. 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso. Mira, eso es lo que pienso yo. Lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Pues qué maravilloso que si piensas que necesitas un milagro, lo tengas a tu disposición, ¿verdad? Pues yo espero. ¿Qué hay que decir? Tengo derecho a los milagros, ¿verdad? Y abrirte a recibirlo. Sí. Porque ¿qué estábamos haciendo antes? Cerrarnos a ello. Si queremos el milagro, habrá Yo que... quiero el milagro para lo que decía aquí. No ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Un milagro para eso. ¿Y cuál es el milagro para eso? ¿Ejercer vigilancia? Claro, pues sí. Claro. ¿De quién depende de que lo hagas? De lo importante que sea para ti. ¿Y en qué medida lo sea? Y animada que estés para ello, claro que sí. Y estarás animada si te dejas
inspirar. Lo de animada es Estar en ánimo, el espíritu. Ya. Estar Genial. animado Gracias por recordármelo. Gracias Lo a ti. tenía ahí a un ladito. es estar en el espíritu. Estar desanimado es estar percibiendo sin amor la situación. ¿Y qué hay que hacer? Perdonar. Yujú. Claro, si el perdón pone fin al sueño del conflicto. Ujú. La cuestión es, ¿quiero perdonar o prefiero seguir albergando resentimientos? Quiero perdonar. Guardando rencor, creyendo que sucede lo que no puede suceder. Y todo depende de mí. ¿No es así? Quiero perdonar. Sí. Pues adelante, aceptamos la corrección. Espíritu Santo, ya sé que lo que me pasa es... Que no vigilo mi mente. Pues, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo por ti, si se lo permites? Vigilarla. Claro, porque tú todo lo vas a hacer con él, ¿no? Claro. Él nos lleva de la mano. Él lo hace con nosotros. Y yo me uno a ti. Gracias. Solo tenemos que querer aprender las enseñanzas felices del Espíritu Santo, porque se aprenden con júbilo. Si estoy sufriendo es que no voy de su mano, es que todavía me creo que el ego tiene algo que ofrecerme. Es así de sencillo. Esto tiene todo poder. Se me ha dado todo poder, tanto en la ilusión de tierra como ya se me dio en el cielo. ¿Qué quiero hacer yo? ¿A qué estoy dispuesto? ¿A seguir pretendiendo que puedo sufrir cuando es la arrogancia del Hijo de Dios? Claro que no. ¿O soltar la interpretación y recibir el milagro? ¿Aceptarlo? ¿Aceptarlo? Sí. La corrección de mi mente. Espíritu Santo, sana mi mente. Te permito que entres y la puebles. Dame los pensamientos milagrosos que los acepto. Preparar nuestra mente para recibir la verdad. Es reconocer que estamos sosteniendo un pensamiento de separación, sea cual sea. Pero si no preparo mi altar, Dios no puede llegar. ¿Y cómo lo preparo? Reconociendo el error, reconociendo que tengo necesidad de curarme. La preparación para el instante santo es muy simple. No hay que hacerse santo antes de llegar al instante santo. Es reconocer que mi papel es pequeñísimo. Necesito ayuda. Espíritu Santo, tengo un problema, necesito ayuda. Pero no quedarme ahí. Necesito ayuda y no recibirla. Porque entonces no hemos sanado, ¿no? Claro, no pasa nada. ¿Qué les pasa a muchos hermanos? Que se quedan ahí. Sí, o que queremos llegar santos al Espíritu Santo. Porque Hacer el papel de Dios otra ¿no? vez, con ¿Cómo nuestra se llama? cuenta. Sí, bueno, está ahí en el curso de milagros, nos dice, no pretendas. Hacerte santo antes de ir al instante santo. Exacto. Que es lo Para mismo eso está. que hacerte santo por tu cuenta, Eso es. por cuenta del ego. Ujú. Es unirme a Dios, ¿verdad? Ujú. Qué bonito. Hermanas, un saludo, ¿no? Ujú. De Inma. Y de todos, gracias. Bueno, pues vamos allá. Acabamos de leer el epígrafe 1. Sí. Estamos en causa y efecto. Tú y Bill, que os quejáis todo el tiempo de miedo, todavía persistís en crearlo la mayor parte del tiempo. Os dije la última vez que no podéis pedirme que os libere de él, porque yo sé que no existe. Vosotros no. Si yo mínimamente interviniera entre vuestros pensamientos y sus resultados, estaría manipulando una ley básica de causa y efecto, de hecho la más fundamental en este mundo. Difícilmente os ayudaría si depreciara el poder de vuestro propio pensamiento. Esto estaría en oposición directa con el propósito de este curso. Es ciertamente mucho más útil recordaros que no guardáis vuestros pensamientos cuidadosamente, que no guardáis, que no vigiláis, ¿no?
excepto durante una parte relativamente pequeña del día y de forma algo inconsistente incluso entonces. Llegados a este punto, podéis sentir que haría falta un milagro para capacitaros para hacerlo así, lo que es perfectamente cierto. El milagro es la corrección. ¿La acepto? ¿Acepto que mi mente sea sanada hoy completamente? Sí, acepto. Y cuando se acepta, se experimenta. Porque si no llega la experiencia es que no lo estoy aceptando realmente, ¿verdad? Tendré que volver a entregar. Espíritu Santo, me estoy resistiendo, no estoy queriendo soltar mi interpretación y así lo que haga falta, porque no hay otra cosa que hacer. Permitir que suceda. Llegados a este punto, podéis sentir que haría falta un milagro para capacitaros para hacerlo así, lo que es perfectamente cierto. Los seres humanos no están acostumbrados al pensamiento milagroso, pero pueden ser entrenados a pensar de esa forma. Todos los obradores de milagros tienen que ser entrenados de esa forma. Párrafo 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular, que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Tengo que poder. ¿Y qué tienes que decir ¿De qué? al Espíritu Santo para que se dé lo de causa y efecto, para que se produzca causa y efecto? ¿Rememorar toda la equivocación o qué es lo que tienes que hacer para que se produzca ese cambio en ti? Decirle todo lo que has hecho mal, todo lo que pareciera que has hecho mal, el ego te ha llevado a hacer o que has decidido tú. Rememorar todo y como si fuera una repetición de una escena o como. ¿Qué estamos sanando? Interpretaciones, ¿no es así? ¿Qué tengo yo que querer ver? Que esa interpretación es falsa. ¿Desde dónde estoy interpretando mal? ¿Cuáles son las historias que me estoy contando? Eso es lo que hay que querer entregar para su deshacimiento. ¿Qué es lo que me he creído? ¿Qué me he creído que me tiene así? Causa, que he pensado, que he percibido sin amor. Efecto, tengo miedo. Causa, efecto. Si dejo de interpretar de esa manera, si entrego esta interpretación que es errónea, las falsedades que me estoy contando, todas las mentiras que desde la primera decidí contarme, ¿no? Porque todo viene de que me he creído tal, me he creído cual. Pues vete al punto en que empezaste a creerte lo que no era y entregárselo todo a la expiación para su deshacimiento. Y entonces estás preparando tu mente para el milagro, para que lleguen las respuestas de cómo es todo realmente. Pero tiene que haber una voluntariedad. ¿No ves que lo que parece que te ocurre es que no le ves el objetivo a esto? Claro, que cambies de manera de verlo. Pero tú, ¿por qué crees que milagro. pareciera Milagro. que te está costando hacerlo? Pues no sé, porque creo que lo hago muy difuso, que no sé cuánto pararme en cada recuerdo, cuánto pararme que decir, o sea, es todo como muy, muy difuso, no sé, a veces sí que sale y otras veces no.
no sé, es el mecanismo que sí, tú lo quieres hacer, pero es algo tan, no sé, ¿Tú no ves que lo que pasa es que el ego te critica el perdón, Julia? sí, puede ser. Te lo pinta fatal. Mira cómo hablas del perdón, como si ni siquiera supieras cómo funciona. Sí, o a de qué veces estamos funciona hablando. y ¿Pero otras qué es que veces, funcione, Julia? pues que cambies de manera de ver las cosas. ¿Y por qué vas a cambiar de manera de ver las cosas? Pues porque te lo entiendas y eso y te llegue el pensamiento correcto. ¿Y tú qué has estudiado a lo largo de todo el curso que ya has estudiado? ¿Que de qué depende que eso se dé? Claro, de mí, sí, sí. ¿Pero de qué? ¿De qué? Pues de que yo quiera, ¿no? Claro, luego si no se está dando, ¿dónde está el fallo? ¿En qué quieres o en qué no quieres? Mira, vamos a leer esto. Capítulo 27, punto 8, el héroe del sueño. Párrafo 10. Una intemporalidad en la que se otorga realidad. El secreto de la salvación. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Voy a dejar de hacérmelo, ¿no? En cuanto tú quisieras dejar de apuñalarte, de degollarte, de manipularte, de tergiversarte, porque te lo estás haciendo a ti misma, ¿qué pasaría? Ya, ¿Te sentirías paz? ¿Volverías a ver amorosamente todo? Venga. No importa cuál sea la forma del ataque. Eso sigue siendo verdad. Que eres tú el que te lo estás haciendo todo a ti mismo. No importa quién desempeña el papel de enemigo y quién el de agresor. Eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas. Eso sigue siendo verdad, pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el que lo está soñando. ¿Qué crees que te ha pasado para estar así? Pues no sé, creo que he creído que era la verdad, la realidad. Claro. ¿Cómo puedes sanar? Pues viendo que es un sueño. Dejando de creer que haya alguien distinto de mí ahí fuera, que estemos aquí, que hayamos venido. Dejando de creer que aquí ocurra algo. El perdón no perdona pecados. Mientras creas que pasa algo aquí, no puedes perdonar. La primera parte del perdón tiene que ser siempre que aquí no está pasando nada. Es una mentira lo que voy a perdonar. Voy a perdonar algo que no es real. Si no, no se puede perdonar. Si fuera verdad, no habría manera de perdonarlo. Claro, sería una parodia. No habría manera. Una farsa. Claro. Perdonar pasa primero por saber que es una ilusión. Y entonces ya el perdón solo va. Porque es simplemente un error que es libre de pecado. No importa. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean. No podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Tu propio sueño. ¿Quién ha decidido soñar ese sueño? Yo. ¿Lo has decidido? Yo. ¿Cómo? ¿Voluntariamente? Yo. Ya sabiendas, ¿no? Sí. Has decidido entrar en conflicto, guerrear, pelear por ese sueño. Pues te ponen las armas. Claro, tal vez esa sea la parte que más nos podría aparentemente costar. Sí. Hacernos responsables. Sí. Yo lo elegí. Es que todo depende de eso. Yo lo elegí. Ay, me cuesta. ¿Cómo va a ser? Sí, Un poquito más alto, hermanita. Yo lo elegí. Amén. Me cuesta. ¿Cómo va a ser que yo haya pensado siquiera en esto? Sí. Así es. Pensé en ello. Me cruzó la idea y no la paré. Porque
Porque si la idea me cruza y la paro y le digo, Espíritu Santo, a ti, que tú sabes. Pero me quiero quedar con la idea de decir, ¿y cómo sería esto si de verdad la curiosidad mató al gato? Entonces, no hemos de curiosear, sino a sabiendas con el Espíritu Santo. Me hago responsable. Ay, pero qué barbaridad. Me hago responsable. Pero qué nimiedad. Me hago responsable. De lo grande, de lo pequeño, de lo mediano, aparentemente me hago responsable. Y luego el que lo iguala todo es el Espíritu Santo. Y te dice, no, mi amor, jamás pudiste haber hecho nada a nadie. Jamás nadie pudo haberte hecho nada a ti, ni a nadie. Así, diciendo, mi amor, déjamelo. Así, amorosamente, dulcemente. Aquí te da una fórmula, una vez que reconoces todo eso, que es yo mismo fabriqué esto. Y esto es lo que quiero deshacer. Yo mismo fabriqué esto. Y esto es lo que quiero deshacer. Yo mismo fabriqué esto. Y esto es lo que quiero deshacer. ¿El qué esto? Todo lo que te creas que ocurre. Todo. Desde tus ilusorios problemas con el perdón, desde que se me vuelve confuso, desde que no sé si tengo que decir más, menos. Yo mismo fabriqué esta confusión de no saber cómo perdonar. Y esto es lo que quiero deshacer. Y escucho. Si aquí de lo que se trata es de aquietarme y escuchar. Y entonces Dios llega. Gracias, Padre. Y te reconforta. Es nuestro consolador. Lleva pues toda forma de sufrimiento ante aquel que sabe que cada una de ellas es como las demás. Mentira. Claro. ¿Por qué te quemabas con esos pensamientos? Porque eran todos falsos. Eran pensamientos de dolor. ¿Cómo puedo soltar una brasa hirviendo cuando soy consciente de que está hirviendo? Es la cosa más fácil del mundo. ¡Ay! Que es que estoy sosteniendo una brasa hirviendo. Pues la sueltas. Sale solo. Si no sale solo, es que creo que esa brasa hirviendo me ofrece algo que yo deseo. Y realmente no la estoy queriendo soltar. Porque estoy creyendo que estar enfermo, que creerme con discapacidades, me es útil. Me es más útil estar enfermo que saludable. Porque ¿a quién le da miedo la salud? Al que cree que con la enfermedad gana algo. El propósito de la enfermedad. Pues muchas gracias. Gracias. Porque me esclarece a mí también. Gracias. Gracias a todos, hermanos milagrosos. Gracias, miramos juntos por eso, estudiamos juntos porque esta es la empresa de colaboración de la que nos habla Jesús, ¿no? Tú me muestras, yo te muestro, Él me muestra, nosotros nos mostramos. Un poquito Él más nos alto, muestra. manita milagrosa. Estaba conjugando el verbo mostrar. En la Gracias. empresa de Te lo digo, ¿sabes colaboración. por qué, verdad? Porque nos han recordado sí, que nos hablemos han un poquito más recordado, alto. sí. Muchas gracias. Sí, Y en esa dulzura sale un susurrar que quizás a veces no llega sí, al otro sí. extremo. Ok. Santa Alejandra Aguirre nos dice, gracias, las veo desde Monterrey, México. Oh, Gracias. qué Y rica. Sanchema Coloma, a veces se están cortando un poco los mensajes, otros aparentemente no. A veces se cortan, Sí. sí, no sé por qué. Es fácil, querida hermana. Esto sí se ve. La misma voz del ego me lo dice si lo escucho. Aceptamos humildemente que no queremos soltar nuestras viejas creencias. Te amo, maravillosa hermana. Sanchema, gracias. Y nosotros a ti. Eso es toda una declaración de amor, Ya ves, está regla. tal cual. Buenísimo. Santa Loli Cruz, feliz instante santo, amadas maestras de luz y amor. La mano mecánica. ¿Qué me están haciendo a mí los otros? ¿Verdad?
Santa Loli Cruz nos Sancherita. envía corazoncitos. San Chema Coloma. Primero aceptar que no hay nada ahí fuera que me esté afectando. No queremos que hagan olas en la piscina de caca. Vale. San Stuart McKinney, Santa Loli Cruz. Somos uno, somos amor. Así es, amén. Tenemos el poder de decir que no al ego. Ese es el único poder que podemos ejercer ahora. Gracias. No al ego, sí, a la verdad. Santa Inma Cortés me dice que me ha dejado un audio en Instagram. Gracias, lo escucharemos posteriormente. Desde Miracle Love, que vive el amor, santas maestras de Dios, bendiciones, nos amo, infinitas gracias, igualmente. Muy bien, pues entonces hemos leído el párrafo 2, ¿era? 2. Hemos leído el 1. El 1 sí. Y el... sí, el 2 también. Pues al 3, ¿no? Vamos allá. Sí, el 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos... tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos... Creo que estoy recordando ahora que no leí yo esa parte. Vale. Tengo que poder contar con ellos. Esto significa que no puedo permitirles dejar sus mentes desprotegidas o no serán capaces de ayudarme. Obrar milagros implica una comprensión total del poder del pensamiento y evitar realmente la falsa creación. De otra manera, sería necesario un milagro para enderezar la mente misma, un proceso circular que difícilmente fomenta el colapso del tiempo para el que se concibió el milagro, ni induciría el sano respeto que todo obrador de milagros debe tener por la verdadera causa-efecto. Los milagros no pueden liberar al obrador del miedo. Al obrador de milagros del miedo. A no ser que sea esta su voluntad. Para 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Vale, y el siguiente párrafo empieza con... Ya hemos dicho... Sigue, léelo también, por favor, el 4. 4. Vamos a prestar atención a este cuarto párrafo porque no tengo identificado cuándo empieza este aquí en el Urtext. 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Uh-huh. ¿No lo encuentras?
Bueno, pues vamos a leer y leeremos entonces hasta la parte donde vemos que empieza el 8, el significado del juicio final, porque aquí es un trocito, vamos a verlo. Si surge algo te voy apuntando. Claro, por Si favor. viene en el 4 o en el 5. Eso es. Por ahora vamos con la parte correspondiente al 3, que es bastante amplia aquí porque incluye algún mensaje especial. Entonces Vas al estamos 3, ¿no? leyendo. Sí, voy al 3, que empieza aquí. Tanto los milagros como el miedo provienen de sus pensamientos, y si no fuera libre para elegir uno, tampoco sería libre de elegir el otro. Recuerda, dijimos antes que cuando eliges a una persona rechazas a otra. Ocurre muy parecido con la elección del milagro. Haciéndolo así has rechazado el miedo. El miedo no puede asaltar a menos que haya sido creado o fabricado, ¿verdad? Creado falsamente. Tú y Bill habéis estado asustados de Dios, de mí y de vosotros mismos y prácticamente de cualquiera que habéis conocido en un tiempo o en otro. Esto solo puede ser porque nos habéis creado erróneamente a todos nosotros y habéis creído en lo que habéis creado. Hemos dedicado un montón de tiempo a esto antes, pero no fue de mucha ayuda. Nunca habríais hecho esto si no estuvierais asustados de vuestros propios pensamientos. Los vulnerables son esencialmente falsos creadores porque perciben mal la creación. Tú y Bill estáis dispuestos a aceptar primeramente lo que no cambia vuestras mentes demasiado y que os deja libres para dejarlas bastante desprotegidas la mayor parte del tiempo. Persistís en creer que cuando no vigiláis vuestras mentes conscientemente es despreocupación. Vuestras mentes están vacías. Es hora de considerar todo el mundo del inconsciente o la mente no observada. Esto os atemorizará porque es la fuente del temor. Podéis contemplarlo como una nueva teoría del conflicto básico si queréis, lo que no será enteramente una aproximación intelectual porque dudo si la verdad se os escapará totalmente. La parte no observada de la mente es responsable de todo el contenido del inconsciente que yace por encima del nivel del milagro. Todos los psicoanalistas teóricos han hecho alguna contribución a la verdad con respecto a esto, pero ninguno lo ha visto en su verdadera totalidad. La gramática correcta aquí es un signo de tu mejor cooperación. Gracias. La mejor contribución de Jung fue la toma de conciencia de niveles individuales versus colectivos. También reconoció el importante lugar del espíritu religioso en su esquema. Sus arquetipos fueron también conceptos significativos, pero su mayor error yace en considerar el nivel más profundo del inconsciente como compartido en términos de contenido. El nivel más profundo del inconsciente es compartido como una capacidad. Como mentalidad milagrosa, el contenido o los milagros particulares que un individuo puede realizar no importa nada. Los milagros, de hecho, serán completamente diferentes porque, como yo los dirijo, me empeño en evitar su redundancia. O un milagro sana o no es un milagro en absoluto. El contenido del nivel del milagro no es registrado en el inconsciente del individuo, porque si lo fuera no sería automático e involuntario. Lo que hemos dicho repetidas veces que debiera ser, que debe ser automático e involuntario. Sin embargo, el contenido es un tema para el registro, que no está dentro del individuo mismo. El registro sería el plan de Dios. Porque aquí los registros acásicos, que parecen individuales, se reconocen como generales. Es el plan general de Dios. Es la capacidad de obrar milagros, lo que es general, que luego se traduce en milagros concretos que se nos van a dictar a cada uno para interactuar con los hermanos.
Todos los psicoanalistas cometieron el mismo error, pues intentaron descubrir el contenido del inconsciente. No puedes entender la actividad del inconsciente en esos términos porque contenido es aplicable solo a los niveles más superficiales del inconsciente, a los que el individuo mismo contribuye. Este es el nivel en el que se puede introducir el miedo fácilmente y usualmente lo hace. Freud tenía razón llamando preconsciente a ese nivel y en enfatizar que es bastante fácil intercambiar material entre el preconsciente y el consciente. También tenía razón con respecto al censor como agente para proteger a la conciencia del miedo. Su mayor error consiste en la insistencia en que este nivel es necesario en absoluto en la estructura psíquica. La estructura psíquica. Si la psique contiene niveles temibles de los que no puede escapar sin división, su integración está permanentemente amenazada. Es esencial no controlar lo temible, sino eliminarlo. Aquí el concepto de rank de la voluntad era especialmente bueno, solo que él prefería asignarla únicamente a la verdadera capacidad creativa del hombre, pero no la extendió a su apropiada unión con Dios. Su trauma natal, otra idea válida, era también demasiado limitada, pues no la refería a la separación, que era realmente la falsa idea del nacimiento. El nacimiento físico no es un trauma en sí mismo. Puede, sin embargo, recordar al individuo la separación, que es una causa muy real del miedo. ¿Estás leyendo ya lo del punto 4? Sí, está ahí. Sí. Aquí habla de, sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Y también habla de la sensación de conflicto inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Lo mencionaste un par de párrafos. ¿Lo lees? Este 4. ¿4? Sí. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Pues esto lo hemos dicho ya anteriormente, ¿no? Sí, el 4 sí hemos dicho, ¿no? Lo hemos leído. No, me refiero a que dice que ya hemos dicho. A ver, sigue leyendo. A ver. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Sí, ahí empieza con ya hemos dicho. Pero no hemos leído esto. Esto no. Esto que acabas de leer del 4 no lo hemos leído ahora. Sí. Yo Sí, que lo hemos leído, yo me acuerdo de esto. Entendí que habías dicho que... Yo esto lo he leído ya. Perdón. Sí, todo Perdón. No, tú. No, ¿Qué decías? Que yo creo que leíste que todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. O muy parecido. Claro, pero vamos a seguir leyendo porque Vale. Estamos dentro del 3. Vale. Yo esto sí que lo tengo apuntado aquí, que estamos dentro del 3 todavía. Vale, ten en cuenta que es que esto no aparece en el texto. Todo lo que estamos leyendo ahora no aparece. Está fuera. Es el 3, pero a veces sí que porque todavía queda mucho. Estamos en esta página y quedan 1, 2, que todavía aparecen partes en el 3. O sea que no... lo que tengo es donde empieza de nuevo el siguiente punto que ya vuelve a conectar. De todas formas lo comprobaré no he tenido ocasión de hacerlo con el Urtext, como no hemos tenido tiempo extra, aparte de estar siempre concentradas en perdonar o en estar aquí, pues no he tenido la ocasión de contrastarlo con el trabajo que llevamos hecho en el compendio. Perfecto.
o sea que si hubiera alguna novedad al respecto lo diríamos, pero toda esta parte no está incluida en las notas, está incluida en la parte final, ¿vale? Tiene que ser literal, si no, no es. Claro que estamos hablando siempre de lo mismo, Sí, pero lo que buscamos es la correspondencia, porque ten en cuenta que de aquí se saca aquí. exacto. Tiene que ser literal, ¿vale? Eso es. Voy a estar atenta, sí. Eso Gracias. es. Gracias a vosotros. La idea de la terapia de la voluntad era potencialmente muy poderosa. The Will Therapy, entre 1929 y 1931, obra fundamental de Otto Rank, nota del traductor, página 106 del Urtext. Pero Rank no vio su potencial real porque él mismo usaba su mente parcialmente para crear una teoría de la mente, pero también parcialmente para atacar a Freud. Sus reacciones hacia Freud provinieron de su desafortunada aceptación de la falacia de privación, ella misma surgida de la separación. Esto le llevó a creer que su propia creación mental podría mantenerse únicamente si la creación de otro caía. O tú o yo. Siempre uno tiene que ganar tiene que perder para que el otro gane, ¿verdad? Nos dice por aquí, gracias. Santa Maica, hola hermanas santas, ¿cómo estáis? Bendiciones a todos, gracias igualmente. Santa Mariela Martín, buenas tardes, amorosas y santas hermanas. Paso a saludaros desde todo corazón, de su mano, mil bendiciones y abrazos de luz. Feliz y ilusoria estancia física en comunidad, en la aparente Fuerteventura, en Dios. Gracias, Santa Mariela, igualmente. Gracias a todos. En consecuencia, su teoría enfatizaba más que minimizaba la naturaleza del doble filo de las defensas. Se quedaba en ver el error, pero no aceptaba la corrección, ¿no? Esta es una característica sobresaliente de sus conceptos, porque esto era excepcionalmente cierto en él. También malinterpretó el trauma del nacimiento en la manera en que lo hizo y en la manera en que fuera inevitable para él intentar una teoría cuyo objetivo era abolir el miedo. Esto es característico de todos los teóricos posteriores que no intentan, como Freud hizo, separar el miedo en su propia forma de terapia. Ninguno de ellos hasta ahora ha reconocido completamente el valor terapéutico del miedo o la única forma con la que se puede en verdad acabar con él. Cuando el hombre crea erróneamente, tiene dolor. El principio de causa y efecto aquí es temporalmente un verdadero agilizador. Esto corresponde con el punto 3. Son las frases 9, 10, 11. ¿Ves? 9. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. Cuando el hombre crea erróneamente, tiene dolor. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. El principio de causa y efecto aquí es temporalmente un verdadero agilizador. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. De hecho, causa es un término que apropiadamente pertenece a Dios y efecto, que también debiera ir en mayúscula, es su filiación. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Esto entraña un conjunto de relaciones de causa y efecto que son totalmente diferentes de las que el hombre introdujo en la falsa creación. Los siguientes párrafos entre paréntesis vinieron en esta fecha y se insertan aquí extraídos de la sección de mensajes especiales. Mensaje especial dirigido a Bill, 16 de noviembre de 1965. Me gustaría orar para que mi voluntad sea una a la tuya, reconociendo que tu amor perfecto bastará para compensar el mío imperfecto. Ruego para que pueda aceptar la expiación con convicción, reconociendo su inestimable valor y mi propio divino valor como parte de esta identificación con el tuyo. Ruego
porque mi miedo sea reemplazado por un activo sentimiento de tu amor y que tu continua disposición a ayudarme supere la división o voluntad dividida que es responsable de mi dificultad con esto. Qué maravilla, ¿verdad? Acepto la divinidad de los mensajes que hemos recibido y afirmo mi voluntad, tanto de aceptar como de actuar bajo el principio de la expiación. Aquí me tienes, Señor. Amén. Amén. Esta es una bonita oración para todo lo que supone una resistencia, ¿verdad? El gran problema que ambos tenéis, nos sigue diciendo Jesús, es la permanente voluntad dividida que naturalmente interfiere con vuestra verdadera identificación, nuestra identificación con el Cristo. El mantenimiento de esta división retrasará vuestro avance e interferirá notablemente con vuestros propios esfuerzos de integración. Debéis depositar la confianza en mí, lo cual es suficiente una vez que lo hagáis sin distanciamiento o división de lealtades. Esto será reforzado con una continua afirmación del objetivo que ambos queréis alcanzar y una toma de conciencia de su inevitabilidad. De esta manera ambos percibiréis y conoceréis vuestro auténtico valor y la importancia de mantener una completa identificación. 16 de noviembre de 1965. Ahora vienen las frases 13 y 14 del párrafo 3. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Los opuestos fundamentales en el verdadero conflicto básico son la creación y la falsa creación. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. Todo miedo está implícito en el segundo, tal como todo amor es inherente al primero. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Dada esta diferencia, el conflicto básico es en realidad un conflicto entre el amor y el miedo. Esto es así por la misma naturaleza de estos opuestos en el conflicto básico. Como todas estas teorías llevan a una forma de terapia en la que resulta una redistribución de la energía psíquica, es necesario considerar nuestro concepto de líbido a continuación. A este respecto, Freud fue más preciso que sus seguidores, que esencialmente eran más bien intencionados. La energía puede emanar tanto de la creación como de la falsa creación, y el porcentaje particular entre ellas, en un momento determinado, determina el comportamiento en ese momento, que es un poco lo que veíamos antes. Si invierto más en lo que me dice el ego que en lo que me dice Dios, pues al final actúo como quiere el ego, ¿verdad? Si la falsa creación no generara energía en su propio derecho, sería incapaz de producir un comportamiento destructivo, lo cual hace de manera muy patente. Todas las cosas que el hombre crea tienen energía, porque como la creación de Dios proviene de la energía y están dotadas por su creador con el poder de crear. Todas las cosas que el hombre crea tienen energía, porque como la creación de Dios provienen de la energía y están dotadas por su creador con el poder de crear. En este caso, energía se puede sustituir por voluntad para que se entienda en el contexto en el que hemos estado leyendo el curso de milagros. Todas las cosas que el hombre crea falsamente tienen voluntad de que así sea, porque como la creación de Dios proviene de la voluntad, están dotadas por su creador con el poder de crear. Todo lo que quiero que sea es voluntad, voluntad, voluntad. La energía es la voluntad. La falsa creación sigue siendo un acto creativo en términos del impulso subyacente, pero no en términos del contenido de la creación. El impulso de crear es de Dios,
el contenido de la creación falsa viene del ego. Esto, sin embargo, no priva a la falsa creación de su propio poder creativo. Sin embargo, ciertamente garantiza que el poder será mal usado o usado de forma temerosa. Negar esto es meramente la falacia previamente mencionada de la depreciación, depreciar el valor de la mente, el poder del pensamiento. Aunque Freud cometió diversas falacias, él mismo evitó esta en conexión con la libido, que como vemos era el impulso, ¿no?, que nos movía. Freud dio sus teorías con respecto a la libido básicamente a el impulso sexual. Otros autores esta libido, esta voluntad la explicaban por otros motivos, ¿no? Los teóricos posteriores negaron el concepto de energía dividida, no intentando sanarla, sino reinterpretándola en lugar de redistribuirla. Esto les colocó en la posición ilógica de asumir que la división que sus terapias intentaban sanar no había ocurrido. El resultado de esta aproximación es esencialmente una forma de hipnosis. Esto es bastante distinto de la aproximación de Freud, que meramente terminaba en un punto muerto. El negar que creamos que ha ocurrido la separación no nos lleva a ningún sitio. Las teorías de Freud, como tampoco aceptaban la expiación, no llevaban tampoco a ningún sitio. Por eso cuando Jesús nos dice en el capítulo 9 por qué no se puede explicar cómo funcionan las terapias, es porque no funcionan. Y lo único que hay que hacer en todo tipo de terapia es perdonar, ¿verdad? ¿Quieres hacer una paradita que llevamos una hora? Vale, es parar y volver a darle. Volver a ponerlo a grabar. No, otra, ¿no? Sí. Ya. Gracias. Y ahora es la frase 13 del párrafo 3. Un punto muerto similar ocurre. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Un punto muerto similar ocurre cuando el poder de la creación y la falsa creación coexisten. Esto es experimentado como conflicto solo porque el individuo siente como si ambos estuvieran ocurriendo al mismo nivel. El hombre cree en lo que ha creado en su propio inconsciente y naturalmente cree que es real porque él lo ha creado. Así, se coloca a sí mismo en una posición en la que lo temible se hace real. Mientras se sostenga esta creencia, lo único que puede resultar es una confusión de niveles, porque el hombre está elevando al nivel mental a su creación falsa, que es material. La negación inapropiada y la igualmente inapropiada identificación de los verdaderos factores en el conflicto básico no resolverán el problema en sí mismo. El conflicto no puede desaparecer hasta que se haya reconocido completamente que la falsa creación no es real y por lo tanto que no hay un conflicto. Esto implica una comprensión total del hecho básico de que, aunque el hombre ha creado erróneamente en sentido muy real, no necesita continuar haciéndolo ni sufrir por errores pasados a este respecto. Página 109. La redistribución de la energía psíquica, entonces, no es la solución. Tanto la idea de que ambos tipos deben existir, como la creencia de que un tipo susceptible para uso o mal uso son distorsiones reales. Tenemos que pensar que antes se consideraba que los impulsos que, por ejemplo, según la teoría de Freud, sexuales, había que recanalizarlos, redistribuirlos hacia otras acciones. Por ejemplo, el arte. Si tenías el impulso de crear, de unirte a otros cuerpos sexualmente, Jesús lo que nos dice es que le entreguemos esas ganas de unirnos a Él para que Él nos enseñe a percibir cómo hay que unirse, que es mentalmente.
no llevarlo hacia otro tipo de fabricación o creación falsa. El impulso a unirse, él nos lo va a enseñar a conceptualizar de modo que veamos que es a unirnos mentalmente con los demás, no que nos pongamos a hacer cuadros o a componer música. No se trata de eso. Inventar más. Claro. Hacer más creaciones falsas. La única manera es dejar de crear erróneamente ahora y aceptar la expiación para las creaciones erróneas del pasado. Solo esto puede restablecer una mentalidad verdaderamente unificada. La estructura de la psique, como muy correctamente indicaste tú misma, sigue las líneas del peculiar concepto de libido que el teórico emplea, que cada teórico emplea, porque no todo el mundo en las teorías psicodinámicas que siguen la base de Freud creen que lo que mueve al individuo básicamente sea el sexo, ¿no? Hay otros autores que hablan de otros motivadores. Todavía pienso que era todo lo contrario. La respuesta de Helen Schucman, esto dice Helen Schucman, todavía pienso que era todo lo contrario. Respuesta: esta confusión proviene del hecho de que cambiaste el orden varias veces de hecho. En realidad no importaba porque los dos conceptos fluyen uno del otro. Fue una tremenda pérdida de tiempo y una en la que difícilmente pude haberme implicado yo mismo. Por favor. Jesús le está pidiendo que no tergiverse lo que él dice, ¿no? Porque sería perder el tiempo. La psique de Freud era esencialmente una imagen del bien y el mal, con mucho peso depositado en el mal. Esto es porque cada vez que yo le mencionaba la expiación, lo que era bastante a menudo, respondía defendiendo su teoría más y más contra ella. Interesantísimo ver cómo Jesús nos habla de que él intenta soplarnos de qué va la historia, ¿no? Oye, que la solución es la expiación. No, porque es redistribuir la energía psicosexual hacia otras canalizaciones para que sea adecuada para el entorno con la sociedad bien adaptada. Que no, que la respuesta es el amor perfecto. No, porque lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que hacemos en nuestra mente. Lo repito, ¿vale? Sí. La psique de Freud era esencialmente una imagen del bien y el mal, con mucho peso depositado en el mal. Esto es porque cada vez que yo le mencionaba la expiación, lo que era bastante a menudo, respondía defendiendo su teoría más y más contra ella. Esto resultó en sus intentos cada vez mayores de hacer que lo ilógico sonara más y más lógico. Defendemos nuestros puntos de vista para que parezcan plausibles, como si por defenderlos o decirlo de muchas maneras distintas, eso se pudiera llegar a conseguir, ¿no? Lo que es mentira ahora y lo va a seguir siendo más adelante. Lamenté esto mucho porque tenía una mente especialmente buena y era una pena desperdiciarla. Sin embargo, el principal propósito de su encarnación no fue desatendido. Tuvo éxito en conseguir el reconocimiento del inconsciente en la visión del hombre acerca de sí mismo, un paso en la dirección correcta que no debiera ser minimizado. Freud fue uno de los hombres más religiosos que he conocido últimamente. Desgraciadamente, estaba tan asustado de la religión que la única manera que tenía de tratar con ella era contemplándola, no a sí mismo, como algo enfermizo. Esto naturalmente impedía la sanación. San Freud contemplaba la religión como algo enfermizo, pero él quería unirse a Dios, pero no encontraba la manera, porque la buscaba por cuenta del ego. No le dejaba al Maestro Jesús que le hablara. El superego de Freud es un ejemplo particularmente interesante del verdadero poder de la falsa creación. Es de notar que a lo largo de todo el desarrollo de sus teorías, el superego nunca se alió con la libertad. Lo máximo que podía hacer en esa dirección era elaborar una dolorosa tregua en la que ambos oponentes perdían.
Esta percepción le llevó a hacer hincapié en su descontento de su visión de la civilización. El id freudiano, el ello, es realmente solo el nivel más superficial del inconsciente y no el nivel más profundo en absoluto. Ello también era inevitable porque Freud no podía separar milagros de magia. Su constante empeño, incluso preocupación, en seguir metiendo más y más material entre la conciencia y el nivel real más profundo del inconsciente hizo que éste se volviera cada vez más oscuro. El resultado era un tipo de manicomio sin orden, control ni sentido. Así es exactamente como se sentía él con respecto a ello. Como que vivía en un manicomio, ¿verdad? El posterior cambio teórico a la primacía de la ansiedad fue un interesante recurso destinado a negar tanto la naturaleza instintiva de la destructividad como la fuerza del poder de la falsa creación. Al colocar el énfasis en el resultado, la naturaleza generativa del poder fue minimizada. El comportamiento destructivo es instintivo. El instinto de crear no es eliminado en la falsa creación. Por eso es por lo que siempre es investido de realidad. Desde el ego, lo que nos sale instintivamente es el asesinato, el tánatos, el deseo de matar, de muerte. Lo tenemos automatizado, ¿verdad? Pues aquí ya empezaría el epígrafe 8, el significado del juicio final, aunque luego vuelve al 5, causa y efecto. Lees, por eso, ¿lees el 5 ahora? 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Vale, entonces la parte que me parece que sí que es del 4 viene ahora. Hay una primera parte que corresponde con el significado del juicio final, 20 de noviembre de 1965, que dice así: una de las principales maneras en las que el hombre puede corregir su confusión entre magia y milagro es recordar que él no se creó a sí mismo. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Es propenso a olvidar esto cuando se vuelve egocéntrico y eso le coloca en una posición en la que la creencia en la magia es virtualmente inevitable.
Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Sus intentos para la creación le fueron dados por su propio creador, que estaba expresando el mismo instinto en su creación. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Instinto, voluntad. Dado que la capacidad creativa descansa solo en la mente, todo lo que el hombre crea es necesariamente instintivo, voluntario. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Y aquí dice entre paréntesis, esto va después de la teoría del conflicto básico, dictado sin notas por Helen Schucman. Y nos dice nota del traductor, el párrafo anterior se repite más tarde, que es lo que decimos, luego va en el punto número 8, el significado del juicio final. Y sigue la página 111. Ya hemos dicho que el conflicto básico es entre el amor y el miedo. Párrafo 4. Ya hemos dicho que el conflicto básico es entre el amor y el miedo y que la adecuada organización de la psique descansa en una falta de confusión de niveles. La sección sobre energía psíquica debiera ser releída muy cuidadosamente, porque es especialmente probable que sea malinterpretada hasta que esta sección se haya completado. Ya ha sido dicho que el hombre no puede controlar el miedo porque él mismo lo creó. Ahí está. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. Su creencia lo vuelve fuera de su control por definición. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Por esta razón, cualquier intento de resolver el conflicto básico mediante el concepto de dominar el miedo no tiene sentido. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, afirma el poder del miedo por la simple asunción de que necesita ser dominado en absoluto. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La resolución esencial descansa enteramente en el dominio del amor. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Mientras tanto, el conflicto es inevitable. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable. La razón de esto es la extraña posición ilógica en la que el hombre se ha colocado a sí mismo. Ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Dado que frecuentemente hemos enfatizado que la corrección debe aplicarse dentro del nivel en el que ocurre, debiera ser claro que el milagro debe ser ilógico, porque su propósito es corregir lo ilógico y restaurar el orden. Y ahora ya el párrafo 5, que es el que acabas de leer. Dos conceptos que no pueden coexistir son todo y nada. Hasta el punto en el que se crea en uno, el otro ha sido abolido. En el conflicto, el miedo realmente no es nada y el amor realmente lo es todo. Este reconocimiento es realmente la base del complejo de castración. Esto es porque siempre que la luz penetra en la oscuridad, la abole. La falta de disponibilidad para mirar o someter el error a la luz está erróneamente asociada con el hacer activo. En esta encarnación esto puede tomar la forma de un comportamiento de rasgos edípicos y una simultánea ansiedad de castración. Sin embargo, a más largo plazo y en términos significativos, el complejo edípico es una miniatura del verdadero miedo de la separación. Y el complejo de castración es una manera de negar lo que nunca ha ocurrido. Como todas las pseudosoluciones, este tipo de pensamiento distorsionado es muy creativo, pero falso. Cuando veamos aquí este tipo de expresión es muy creativo, lo que veremos posteriormente en el texto es que lo llama, por ejemplo, ingenioso. El pensamiento del ego, las soluciones del ego, son muy ingeniosas, pero falsas.
La separación ha ocurrido en este sentido. Negar eso es meramente un mal uso de la negación. Sin embargo, concentrarse en el error es simplemente un nuevo mal uso de los legítimos mecanismos psíquicos. Página 112 del Urtext. El verdadero procedimiento de corrección, que ya ha sido descrito como el uso adecuado del ojo espiritual o visión verdadera, es aceptar el error temporalmente, pero solo como una indicación de que una corrección inmediata es obligatoria. Corrección inmediata. La inmediatez de la corrección, la necesidad de que la corrección sea inmediata. Es obligatoria. Lo dice Jesús. Oído cocina. Esto establece un estado de mente en el que la expiación puede ser aceptada sin retraso. El reconocer que necesito un reconstituyente de forma inmediata. Merece la pena repetir que al final no hay compromiso entre todo y nada. El propósito del tiempo es esencialmente un recurso por el que todos los compromisos a este respecto pueden ser abolidos. Me tengo que comprometer totalmente con el todo, porque un compromiso total con la nada es imposible. Parece que se abolen por grados, precisamente porque el tiempo mismo lleva un concepto de intervalos que realmente no existen. El defectuoso uso de la creación ha hecho esto necesario como un recurso de corrección. Y quiso Dios tanto al mundo que dio su único Hijo concebido para quien quiera que creyese en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Necesita solo una ligera corrección para que sea enteramente significativo en este contexto. Debiera leerse: y quiso Dios tanto al mundo que se lo dio a su único Hijo concebido. O sea, que Dios le dio el mundo al Hijo, no el Hijo al mundo. El mundo real, además. ¿Qué nos da Dios en el sueño? El mundo real. El mundo real. No el mundo de las ilusiones de separación que nos hemos inventado, sino el mundo real para que vivamos en él mientras parezca que estamos en el sueño, aprendiendo a no rechazarle. Al Padre, claro. Debiera tenerse en cuenta que Dios ha concebido un solo Hijo. Estamos en el párrafo 6 ya. Ah, vale. Párrafo 6, párrafo Al 7, menos con esa faltan frase lo dos. detecto aquí, Sí, que sí, es la sí. primera oración. Sí, así es cierto. Son las 17:24, ¿os parece que hagamos el break aquí? Vale, Vale. Pues muchas gracias. pues muchas gracias. Nos vemos en una ilusoria media horita. ¿Son las cuánto? 17:24. 5:30, nos vemos a las 6. Hora. Hora canaria. 7 hora peninsular. En cualquier España. caso, en media hora nos vemos. Eso es. Media hora. Pues nos vemos en media hora. Gracias. Gracias, bendiciones, nos amamos. Bendiciones.